bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Bien, vamos a hablar en esta ocasión de la duda. Vamos a abordar este tema de la duda en nuestra vida cristiana. Sin lugar, ahora sí que a dudas, ¿verdad? A veces es el trance de todo ser humano en ciertas áreas de la vida. Y bueno, nuestra vida cristiana no está exenta de pasar algunos momentos difíciles, ¿verdad? En el que nos pueda llevar a una situación de duda. Bueno, hay quien en su transitar cristiano en esta vida, la duda, ¿verdad? O alguna crisis que los lleve a alguna duda, pues les hace abandonar su fe, les hace abandonar su relación con Dios, ¿verdad? La duda, pues es una indecisión, la duda, es una manera, ¿verdad?, de poner en tela de juicio algo. Pero podríamos decir que es una indecisión, ¿verdad? Es un momento de duda, es un momento de vacilación, ¿verdad? No sabemos si continuar o no continuar, ¿verdad? Nos pasa, por supuesto, en los exámenes de la escuela, del colegio, ¿verdad? Tenemos duda si es la respuesta correcta o no es la respuesta correcta. La duda es una vacilación, es una indecisión, ¿verdad? Y puede llegar a acontecer en la vida cristiana, ¿verdad? De que lleguemos a ciertos momentos de dudas. Muchas personas, muchos cristianos, ¿verdad?, llegan a un momento de duda por ciertas circunstancias de crisis, ¿verdad?, que les llevaron a considerar o a poner en tela de juicio incluso a veces la misma existencia de Dios, ¿verdad? O llegan a poner en tela de juicio su relación con Dios, o llegan a poner en tela de juicio la veracidad, ¿verdad?, de la doctrina cristiana. Hay diferentes tipos de duda en este sentido, ¿verdad? Hay quien duda de algún aspecto doctrinal. Hoy que es, pues como siempre, ¿verdad?, hay doctrinas que se ponen de moda. Bueno, hay cristianos que llegan a un momento de duda, ¿verdad?, y les convencen. 1 Timoteo 4:1, ¿verdad?, nos habla que en estos postreros tiempos, ¿verdad?, que iba a ser una señal, un signo de estos últimos tiempos, pues la apostasía que iba a imperar en la iglesia. ¿Y cómo empieza la apostasía si no es con una duda? Bueno, las iglesias cristianas, ¿verdad? Creo que podríamos dar fe de muchas personas que iniciaron bien su camino en el Señor, iniciaron con una fe fortalecida, con una fe fuerte, ¿verdad? Pero en algún momento del camino, ¿verdad?, se encontraron con alguna doctrina que les hizo primeramente dudar de si estaban en el camino correcto, ¿verdad? Y muchas veces la falta de conocimiento pues hace que esta duda se convierta en un tropiezo para su vida espiritual. Muchas veces retroceden pues a los caminos donde ellos estaban, o cambian su posición, ¿verdad?, doctrinal, yéndose, ¿verdad?, a doctrinas pues prácticamente heréticas. Hemos testimoniado, ¿verdad?, de pues hermanos que alguna vez caminaron bien en la sana doctrina, y bueno, pues hoy están metidos en cuestiones de sectas, ¿verdad?, en cuestiones de, por decir, el neopentecostalismo, que mayormente se conforma, ¿no?, de movimientos sectarios, de sectas, de iglesias que incluso congregaciones enteras que se convierten en sectas, se vuelven prácticamente un movimiento herético, un movimiento
sectario, y esto pues por la característica de las doctrinas que adquieren, ¿verdad? Pero todo comenzó muchas veces con una duda, ¿verdad? O hay otro tipo de dudas, hay dudas que tienen que ver con una crisis personal, ¿verdad? En estos tiempos, que son tiempos particularmente difíciles, siempre lo han sido, ¿verdad? Siempre hemos dicho, son tiempos difíciles, pero estos son particularmente difíciles, ¿verdad? Estos tiempos de pandemias, ¿verdad? De una consecuente crisis económica, ¿verdad? Son particularmente difíciles y complicados. Y esto puede generar dudas a partir de una crisis personal, ¿verdad? Y podemos empezar a dudar de nuestra posición, de nuestra fe. Bien, la duda viene cuando nuestra fe decrece, cuando nuestra fe no está firme, cuando nuestra fe pues deja de alimentarse. Muchas ocasiones, ¿verdad? Podemos tener el peligro en el que dejamos el alimento espiritual, dejamos de fortalecernos, dejamos de comer y espiritualmente lo sano, lo saludable, o simplemente nos olvidamos, ¿verdad?, de que hay que alimentarnos espiritualmente. Estos tiempos de hacinamiento, tiempos de esconderse, refugiarse en casa, ¿verdad? Y que las iglesias, los templos están cerrados, ¿verdad? Algunos hermanos, ¿verdad?, no tienen el interés por buscar el alimento espiritual, ¿verdad? Y entonces, con el paso del tiempo, su fe, su vida espiritual va debilitándose, y posteriormente viene el periodo de las dudas, ¿verdad? Esto es particularmente pues propio, ¿verdad?, en los tiempos de Jesús, de sectores y personas que le atacaron, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar ahí en Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Bueno, ellos le tentaron, ¿verdad?, al Señor, y le pedían una señal del cielo. Esto porque tenían dudas del ministerio y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, podemos llegar a un momento de tentar al mismo Dios. Bueno, Dios no puede ser tentado, pero sí puede existir esa actitud de parte de nosotros, ¿verdad? Como estos fariseos y saduceos, de, pues cuando se debilita nuestra fe, pedir un tipo de señal, ¿verdad? Pero esto viene a causa de que nuestra fe está debilitada, ¿verdad? La falta de una fe robusta, de una fe fuerte y bien fundamentada, bueno, puede derivar en que comencemos a querer ver cuestiones visuales, ¿verdad? Cuestiones sensoriales. Hay personas que dicen, bueno, pues es que yo quiero sentir a Dios, ¿verdad? O sea, quieren una evidencia física, como estos hombres que ya leímos demandaban una evidencia palpable, una evidencia que pudieran testimoniar sus sentidos. Allí en mismo el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 4, encontramos que el Señor dice: la generación mala y adúltera demanda señal. Fíjense, Jesús habla de una característica, una generación que es mala, dice, y adúltera. Bueno, hablando que incluso moralmente no eran sus caminos correctos, ¿verdad?, en la ley de Dios. Y sin embargo, pues ellos demandaban una señal de parte de Dios. La duda nos manda, nos lleva, ¿verdad?, a una actitud de demandar algo de Dios, ¿verdad? Si Dios existe, entonces que haga esto. Y si Dios existe, entonces que pase esto. Sin embargo, Jesús examina el corazón. Él está señalando, ¿verdad?, que los caminos de estos hombres
son malos, son perversos y no son agradables delante de Dios, ¿verdad? Un corazón que no anda conforme a la ley de Dios, bueno, pues es un corazón que produce una duda, que siempre va a tener una duda y va a demandar algo visual de parte de Dios. Nos sucede a las iglesias seguido, ¿verdad? Nos pasa cuando somos visitados por personas que vienen de alguna secta o de algún movimiento de apostasía y miran nuestras reuniones que son tranquilas, nuestras reuniones en donde pues no hay algún tipo de manifestación, digamos, aparatosa, ¿verdad? Y ellos quisieran vernos que gritamos, que lloramos, que nos desgarramos, que nos tiramos al suelo, que nos revolcamos, ¿verdad? Porque ellos desean esta generación perversa, esta generación adúltera, así como uso palabras del Señor Jesucristo, ¿verdad? Esos corazones que no son correctos delante de Dios, a la vez nos cuestionan por no tener este tipo de manifestaciones en nuestras iglesias. La generación mala y adúltera demanda señal. Nos dicen, bueno, ¿y por qué aquí no pasa nada? ¿Por qué aquí no se siente la presencia de Dios? ¿Por qué yo aquí no puedo sentir nada? Bueno, pues porque tu corazón es malo, tu corazón es perverso y adúltero, y entonces pues demanda señal. También ahí en Lucas 23, del 8 al 9, encontramos, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Bueno, Jesús examinó el corazón de Herodes. Herodes tenía un interés político, ¿verdad? Tenía un interés de otro tipo. Él no quería saber sobre la salvación, como aquel buen hombre, ¿verdad? Que allí lo encontramos en el capítulo 3 de Juan, que él sí quería, ese hombre quería saber sobre la salvación, quería saber cuál era la voluntad de Dios, y buscó a Jesús para saber de este tipo de respuestas, ¿verdad? Que tienen que ver con lo eterno. Pero a Herodes no le interesaba lo eterno. A Herodes le interesaba, pues, satisfacer su inquietud sobre los milagros de Jesús, ¿verdad? Por supuesto, Herodes no fue salvo por buscar a Jesús y tener un interés sobre lo que Jesús hacía. Hoy muchas personas, ¿verdad? Buscan la ayuda de Dios, y fíjense, esto lo hemos estado viendo en estos tiempos de pandemia, mis hermanos. Les compartimos, mucha gente se ha acercado a nosotros, personas que incluso pues hoy ni siquiera sabemos sus nombres, ¿verdad? Y pues nos pidieron orar por alguna situación, ¿verdad? Y nosotros lo hicimos, oramos por alguna situación, sobre todo en estos tiempos de enfermedad, ¿verdad? Y pues pasadas estas cosas, bueno, pues ya se olvidaron tanto de Dios y por supuesto mucho más de nosotros, ¿verdad? Bueno, ellos querían satisfacer algún tipo de necesidad que en ese momento tenían, pero no deseaban participar de la salvación y de la santidad de Dios, ¿verdad? No querían encontrar la verdad, no tenían un anhelo por ella, ¿verdad? Entonces, no todos, hermanos, los que se acercan a Jesús son con los motivos correctos. En las iglesias lo vamos a ver. Hay gente que va a las iglesias, pero no tienen o no gozan de una salvación meramente, ¿verdad? Tienen un interés por conocer quizá de ciertos temas, o tienen algún tipo de necesidad, o quieren despejar ciertas dudas, ¿verdad? A ver si pasa algún milagro, a ver si es cierto que cuando oran sanan a los enfermos. Tienen algún tipo de estas inquietudes, pero
no tienen un deseo por conocer la verdad y los caminos de Dios. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 48, encontramos que dice: Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es la generación pues de la cual estamos hablando, las características, mis hermanos, que desean ver cuestiones espectaculares en las iglesias, y si estas no acontecen, pues ellos sencillamente no creen, como aquí dice el pasaje, ¿verdad? No le dan la oportunidad al Señor de actuar desde el plano de la fe. Ellos quieren, son tantas sus dudas, ¿verdad?, que ellos quieren satisfacer su vista, ¿verdad?, por medio de los sentidos, ¿verdad? Ahí en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 22 y 23, encontramos que dice: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pablo examina, ¿verdad?, dos sectores que piden de Jesús algo, piden de Dios algo, pero no se acercan a Dios por medio de la fe. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y que si nos acercamos a Él, creamos que le hay, creamos en sus promesas, creamos en su nombre, ¿verdad? Es necesario creerle a Dios, creer en sus promesas, creer en su palabra para agradarle y ser aceptados por el Señor. Pero aquí Pablo examina una cruda realidad. Los judíos piden señales. Bueno, ellos estaban acostumbrados a ver señales, ¿verdad? Desde Moisés, ¿verdad? Desde los profetas, en los profetas del sur, con Elías y Eliseo, dos profetas particularmente en donde sucedieron muchas cosas en las cuales el pueblo pudo testimoniar el apoyo de Dios hacia sus profetas por medio de milagros grandiosos, milagros espectaculares, ¿verdad?, como los que se nos narran acerca de estos personajes, y muchas cosas que vio el pueblo de Israel. Entonces ellos están acostumbrados a pedir señales, ¿sí? Y les fueron dadas en el Señor Jesucristo las señales. Efectivamente, Dios no dejó desprovisto de señales, pero eran las señales correctas, eran las señales de acuerdo al corazón de Dios, de acuerdo al plan de Dios, y no de acuerdo al capricho de estas personas que querían satisfacer sus expectativas personales. Ahí en Juan 20:29 encontramos: Jesús le dijo, refiriéndose a Tomás: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, Tomás también llegó a tener muchas dudas sobre Jesús, ¿verdad? No creía en que el Señor había resucitado, y únicamente una evidencia física, que lo fue el mismo Señor resucitado, ver su cuerpo, palparlo, tocarlo, pudieron despejar sus dudas. Pero antes él no creyó, como algunos otros discípulos sí creyeron en cuanto les fue anunciado que la tumba estaba vacía. Qué triste, mis hermanos, que a veces los más cercanos, ¿verdad?, a Jesús fueron los que dudaron. Y a veces puede acontecer así. Los creyentes más firmes, los que consideramos columnas, ¿verdad?, que nos pueden auxiliar, ¿verdad?, porque tienen más tiempo en el camino del Señor que nosotros, quizá, pues a veces sean los que tengan más dudas, ¿verdad?, y que exijan una evidencia física que satisfaga su mirada sobre las cosas de Dios. La palabra de Dios es el mejor antídoto contra las dudas. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce fe, mis hermanos. Por eso es necesario que constantemente estemos leyendo nuestra Biblia. Hermanos, insistimos esto: la lectura de la Biblia es
crucial, es una base, es un cimiento para todo cristiano. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios produce en nuestro corazón fe, lo llena de fe, le llena del conocimiento de Dios. Hay cristianos, mis hermanos, tristemente, que pues lo vemos hoy, mis hermanos. Se saben el nombre quizá de muchos cantantes, de muchos, hoy les dicen canciones, ¿verdad? Las alabanzas. Se saben cantos o se saben nombres de predicadores y escuchan a muchos predicadores, pero no le saben recitar, no le pueden recitar dos versículos de memoria siquiera, mis hermanos, o no pueden decirnos, ¿verdad?, de qué trata, por ejemplo, la epístola a los romanos, o de qué trata, pues así, a grandes rasgos, por ejemplo, el libro de los Reyes, ¿verdad? O quién fue tal personaje. La carencia, ¿verdad?, de la palabra de Dios, tarde o temprano lo llevará a ciertas dudas, mis hermanos, y los llevará, pues ya sea a, pues, declinar de su fe, o los llevará a terminar en una secta o alguna cuestión así. Dice Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito de la Escritura, mis hermanos, no es haber hecho un libro que llevemos bajo el brazo, uno que otro domingo, ¿verdad? Como un adorno meramente, o para que estén las Biblias allí abiertas en, no sé, en un mueble en nuestra casa. No, es para que la leamos y para que alimentemos nuestro corazón de la palabra de Dios. El propósito de las Escrituras, mis hermanos, es reafirmar nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Propósito no solamente que creamos, sino que la fe, esta fe en su nombre, en el Hijo de Dios, nos va a llevar a la vida eterna. Romanos 15:4 dice: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, las Escrituras van a disipar muchas de nuestras dudas. Allí vamos a encontrar parte de las respuestas que encontramos, ¿verdad?, que muchas veces en la vida cotidiana nos hacemos, ¿verdad?, o respecto a nuestra relación con Dios. Pero a veces tenemos ciertas dudas porque falta la lectura de la palabra de Dios. Les comentaba, ¿verdad?, les compartía de un correo electrónico. Llegan varios a veces o mensajes de texto, de WhatsApp, de Telegram, por Facebook, ¿verdad?, inbox, comentándonos varias situaciones, ¿verdad? Y una de ellas me preguntaba, ¿verdad?, si cuál era lo más importante del cristianismo. Y pues esta persona pertenece a la denominación nazarena, ¿sí?, son de los nazarenos, y la persona me compartía, ¿verdad?, tenía bien, le agradezco esa confianza, ¿verdad? A nosotros nos enseñan que la oración es lo más importante de la vida cristiana. Yo le decía, mira, todo tiene un equilibrio, ¿verdad? Todo tiene un cierto valor y un cierto propósito en la vida cristiana. La oración tiene un propósito de fortalecer nuestra vida espiritual y de tener una relación con Dios. Pero no podemos decir, bueno, eso es lo más importante en la vida cristiana. El contexto bíblico nos señala que todo es importante. En este caso, la palabra de Dios afirma nuestra fe. La palabra de Dios nos habla de quién es Dios. Por medio de la oración no podemos meramente
saber ciertos aspectos teológicos que únicamente con la lectura de la palabra de Dios podemos saber. La lectura de la Biblia, ¿verdad? El conocimiento de la Biblia no puede ser sustituido por algún otro aspecto de la vida espiritual. Necesariamente tenemos que leer la palabra de Dios, ¿verdad? A veces nuestras nuevas generaciones de jóvenes son muy versados en ciertas cosas de la tecnología o saben ciertas cosas, pero no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces carecen de un conocimiento de la palabra de Dios. No leen la escritura. Y esto deriva que con el paso del tiempo en su vida cristiana, pues se convierta en un fracaso y terminen por alejarse del camino de Dios. ¿Por qué? Porque faltó lectura de la palabra de Dios, faltó dirección de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, ¿qué les parece Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz, no es un libro como cualquier otro, la palabra de Dios es viva y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? La escritura, leyendo la palabra de Dios, bueno, revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Incluso no hace falta, ¿verdad? Muchas veces que vayamos al psicólogo o al psiquiatra para que nos diga, ¿verdad? O un test y que nos diga más o menos cómo somos. No estoy descartando esto, por supuesto no lo estoy atacando, como el caso de Alducin, en lo absoluto. Simplemente estoy diciendo que la escritura va a revelar lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Los tests psicológicos o el psicólogo va a describirnos nuestra conducta, ¿verdad? Cuáles son los parámetros de nuestra conducta, mientras que la escritura nos aclara cuál es la intención de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, adoptar una actitud positiva, una actitud diferente, una actitud de fe, y fijar los ojos en Jesús y en su bondad, constituyen también una buena manera de prevenirnos contra las dudas. Además de que ya vimos que tenemos que leer y leer y leer la palabra de Dios. El Salmo 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. El salmista cambió de actitud, cambió a una actitud de fe. Él le dio oportunidad a Dios de que obrase a su tiempo, ¿verdad? Pero si él no hubiera tenido esta fe, él hubiera desmayado en el camino, ¿verdad? Y si hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tenemos que tener una actitud correcta, cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Saber que las cosas pueden ser diferentes si permitimos que el Señor obre en su tiempo y en su momento. Dice el Salmo 94:19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Mis hermanos, pues de igual manera, ¿verdad? Ese pensamiento también habla la palabra de Dios, que bienaventurado es el hombre y dichoso, ¿verdad? Aquel hombre cuyo pensamiento persevera en Dios, ¿verdad? Pues ¿en qué está nuestro pensamiento constantemente, mis hermanos? Bueno, puede estar en muchas cosas, evidentemente. Tenemos que atender una multitud de cosas que se nos fue dado, ¿verdad?, para atender en esta vida. Sin embargo, hermanos, nunca, un consejo, ¿verdad?, dejemos que nuestro pensamiento esté sin las cosas de Dios. Perseveremos en las cosas de Dios, en la meditación de su palabra. Y aquí dice que sus consolaciones alegraban su alma.
Muchas veces estamos tristes, desconsolados, hermanos, sin dirección, pero falta que nuestro pensamiento esté centrado en la palabra de Dios. Falta perseverar en la escritura y en los caminos del Señor. Dice Isaías 26:3, ¿no? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia es pues podríamos decir, la clave del éxito en muchos de los caminos que tiene el ser humano, ¿verdad? Es el éxito en el deporte, es el éxito en el estudio, es el éxito en los negocios, ¿verdad? La perseverancia en los negocios, la disciplina y la perseverancia en ella, muchas veces en nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que ser disciplinados, constantes y perseverantes, hermanos, para aprender alguna otra cosa, ¿verdad? Que queramos aprender, pues hay que ser perseverantes. Y en los caminos del Señor, mis hermanos, no es ajeno a la perseverancia. Aquí dice que el Señor va a dar paz a nuestro corazón y nos va a guardar en completa paz, pero siempre y cuando perseveremos nuestro pensamiento en sus caminos. Filipenses 4:8 dice, si colmamos la mente y el corazón de la verdad de Dios, nos daremos cabida, o no daremos más bien, perdón, cabida a las mentiras del diablo, mis hermanos. Pero hay que colmar nuestra mente y nuestro corazón de la verdad de Dios. Miren, Filipenses 4:8, que lo comentábamos, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bueno, nuestro pensamiento debe ser dirigido, ¿verdad? Hacia las cosas buenas, hacia las cosas justas, hacia las cosas puras, a las cosas amables, ¿verdad? En esto pensad, en las cosas que son dignas de alabanza. Bien, mis hermanos, también los testimonios alentadores pueden estimular nuestra fe, pueden ayudarnos a despejar nuestras dudas. Dice Juan 17:20, aquí se acordarán ustedes, la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Dice, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pues hay que estar en contacto, mis hermanos, con la predicación de la palabra de Dios. Ahora, tristemente, pues muchos hermanos se han desconectado, ¿verdad?, del alimento espiritual que provee la iglesia, o buscan alimento espiritual de otro tipo, que está bien, que bueno, todos lo hacemos, ¿verdad? Pero pues hay que buscar el alimento espiritual en nuestra iglesia, no desligarnos de ello. Eso aumenta también nuestra fe, eso fortalece nuestra fe, estar al pendiente de la predicación. Quien está escuchando este audio por medio de este video, bueno, pues su fe está siendo alentado, su corazón está siendo alentado, está siendo alimentado, su fe está creciendo en las cosas de Dios, por la palabra de Dios que está escuchando en estos momentos. Yo estoy seguro que su vida espiritual está siendo grandemente bendecida por medio de este video, y también le invitamos a que recomiende este video, que lo pase a alguien y que le diga, mira, escucha este video, tómate el tiempo para escuchar este audio, esta predicación, ¿verdad?, que es de la palabra del Señor. Y sí, efectivamente, los testimonios, ¿verdad?, alientan nuestra fe, ¿verdad? Los testimonios que muchas veces escuchamos de nuestros hermanos, de los que dan testimonio acerca de lo que Dios ha hecho, bueno, pues también eso alienta nuestra fe, ¿verdad? Ahí en Juan 4:28 al 30 encontramos el relato de la samaritana, ¿verdad? Dice, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho.
¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que ha hecho. Así es, el escuchar muchas veces lo que Dios hace en otros, ¿verdad? En nuestros hermanos, bueno, eso también alienta nuestra fe, eso también nos puede fortalecer, ¿verdad? Y por último, a veces lo único que podemos hacer es perseverar confiando en que Dios es más sabio que nosotros. Una manera también de apaciguar y de alejar las dudas de nuestro corazón. El Salmo 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor, Él fortalecerá vuestro corazón. Esperemos, Señor, hermanos, en el Señor, en su momento Él hará grandes cosas, grandes prodigios y milagros. Pero aquí dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor. ¿De qué manera en estos momentos nos estamos esforzando, mis hermanos? Esto es una pregunta. Las iglesias, ¿verdad? Las comunidades, pues tenemos diferentes actividades en línea, actividades, bueno, por medio de WhatsApp, por medio de cada iglesia, ¿verdad? Establece sus diferentes actividades, y esto también nos demanda un mínimo de esfuerzo. Hoy desde nuestro hogar, ¿verdad? Ver este video que usted está viendo en estos momentos, bueno, le requiere un poquito de su atención y de su tiempo, un poquito de esfuerzo, ¿verdad? Dejar de hacer algunas cosas, ¿verdad? O hacerlas, pero están al mismo tiempo estar escuchando y tomando una cierta atención a este mensaje. Es una manera también encomiable de tener un poco de esfuerzo a los que esperamos en el Señor. Dice 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, cuidado con las dudas. Recuerde que también Pablo nos habla del débil en la fe. Ahí en Romanos 14, ¿verdad? Encontramos que él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender, ¿verdad? No para estar contendiendo, sino para instruir a nuestro hermano, para hacerle crecer en el Señor, ¿verdad? La duda está presente, siempre ha estado presente en la vida de los creyentes. ¿Se acordarán? Ahí en Mateo capítulo 28, en el versículo 17 dice, cuando le vieron a Jesús, después de haber resucitado el Señor, dice, le adoraron, pero algunos dudaban, a pesar de que lo estaban viendo, mis hermanos, a pesar de eso, dudaban. Es decir, el ser humano es difícil, a pesar de que se les presente pruebas irrefutables, aún así pueden dudar, ¿sí? Tenemos esa condición de dudar. El Señor Jesús estaba allí frente a ellos, no había duda de su resurrección, y muchos le adoraban por ello mismo, pero aún así algunos dudaban. Mis hermanos, así nos pasa en las iglesias, ¿verdad? Predicamos y presentamos un argumento bíblico, pero algunos se limitan, ¿verdad?, a no adorar al Señor, de estar con sus labios cerrados, a estar con una actitud hostil, de duda, de retraimiento, con sus brazos cruzados, sentados en su banca, mientras los demás están de pie, mis hermanos, dudando, ¿verdad? Algunos dudaban, como estos que estaban aquí frente al Cristo de gloria, al Cristo resucitado. No obstante, ellos tenían duda en su corazón. Mis hermanos, pues así es, quien duda también Pablo lo clasifica como débil en la fe. El débil en la fe, bueno, pues siempre se va a estar tambaleando cuando mira las imperfecciones en la iglesia. Efectivamente, ninguna iglesia, ninguna congregación, ninguna comunidad somos perfectas, mis hermanos. Eso lo dejamos para cuando estemos en el cielo. Se le conoce como la iglesia triunfante, la iglesia glorificada. Bueno, allí sí está la iglesia ya perfecta, pero mientras estemos aquí en esta tierra y en este cuerpo, mis hermanos, siempre vamos a tener imperfecciones, siempre vamos a tener errores, vamos a decir algunas cosas que quizá no
pues hubiera sido preferible, ¿verdad? Que no hubiéramos dicho, vamos a cometer ciertos errores, ¿verdad? El error, pues, y la debilidad siempre va a acompañarnos en esta vida. Y esto les causa duda, les produce duda a muchos hermanos que tienen una fe débil, siempre se están tambaleando cuando miran ciertas, entre comillas, imperfecciones, ¿verdad? Porque cuestionan a veces a la iglesia como si ellos sí fueran perfectos, como si ellos sí cumpliesen cabalmente con toda la ley de Dios, ¿verdad? No me refiero a la Torah de Moisés, me refiero a toda la voluntad de Dios, ¿verdad? Como si ellos nunca se equivocasen, ¿verdad? Juan dice, ¿verdad? Que si alguno de nosotros dice que no hubiese pecado o no tenemos pecado, o no pecásemos a veces por accidente, quizá por debilidad, quien diga que no tiene una condición así, ¿verdad? Hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. No, mis hermanos, la debilidad, la imperfección, pues siempre va a acompañar a la iglesia, ¿verdad? Siempre va a ser una característica. Pero esto no debe de hacernos dudar de nuestra fe, de la doctrina, ¿verdad? Debemos, a pesar de ello, pues estar firme en lo que hemos creído, en nuestros principios doctrinales, nuestra fe debe estar inamovible. Pero el débil en la fe, pues siempre se está cuestionando sobre, pues, la actuación de alguien, ¿verdad? Si alguien no se portó bien, o si alguien no le saluda, o si alguien tiene una actitud no muy buena, pues el débil en la fe pues siempre va a estar titubeante, ¿verdad? Siempre va a estar cuestionando, siempre va a estar mirando las imperfecciones de los demás. Pero ya dimos las directrices, ya dimos algunas bases, algunos consejos, ¿verdad? Para poder vivir una vida espiritual triunfante, una vida espiritual en la que triunfemos sobre la duda. Sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos, y una vida que duda, ¿verdad? Dice Santiago que es como un barquito que lo llevan de aquí para allá. El hermano, la hermana que siempre está dudando, pues siempre va a estar de un lugar a otro. Son los brincaiglesias, ¿verdad? Los brincaiglesias son personas que no se establecen en ninguna iglesia o que cambian de iglesia por cualquier situación, por cualquier circunstancia, ¿verdad? Muestran una debilidad en su fe, ¿verdad? Y ahora están aquí, ahora ya se cambiaron de iglesia, ahora ya están renegando de lo que aprendieron, ahora ya están cuestionando que por qué le hicieron así. Bueno, es una debilidad también en la misma fe, mis hermanos. No fortalecieron su fe, no cimentaron su fe en su tiempo y ahora, bueno, pues están dudando, ¿verdad? Recibida el débil en la fe, debemos amar a esos hermanos, debemos de tener una tolerancia para con ellos, pero no imitarlos, ¿verdad? No imitar su actitud, sino cuidarnos de pues estar dudando, estar tambaleándonos en nuestra fe, mis hermanos. Dios les bendiga y les enviamos un abrazo a todos ustedes. I got time.